Estamos con el director del Hospital Malbrán, el doctor Daniel Godoy, para dialogar sobre la situación sanitaria de Catamarca y también sobre otros temas que hacen al ámbito del hospital. Le agradecemos, doctor, por su tiempo. Le queríamos consultar en primera instancia sobre la incorporación para el personal del Malbrán, si saben cuántos médicos se van a estar sumando aquí para trabajar con ustedes. Nosotros estamos ahora en vísperas de inaugurar un sector que para aquel que haya visitado previamente el SIC antes de que se transformara en el hospital, el viejo comedor se va a transformar en una sala que va a albergar 14 camas de cuidados intermedios, no de terapia intensiva, sino de cuidados intermedios, cada una con el oxígeno correspondiente. Y también, al estar esperando, calculamos nosotros que para la próxima semana la incorporación de 10 equipos más de alto flujo, digamos, vamos a dotar a todo ese sector como si fuera una unidad, un anexo más de la unidad de cuidados intermedios. Para ello, nosotros hemos calculado que necesitamos incorporar mínimo entre 6 y 8 médicos más. De esos 6 a 8 médicos más, 3 ya se incorporaron esta semana, ¿sí? Y el resto estamos cumpliendo todo lo que es el trámite administrativo, porque al provenir de otras provincias necesitan, ¿no es cierto?, la matrícula para poder ejercer en la provincia, cosa que eso está a cargo también del ministerio. Y una tercera fuente son los médicos que la ministra ha pedido a Nación, son los llamados médicos itinerantes, que van a venir por un periodo de tiempo, yo creo que aproximadamente 2 o 3 meses, ¿sí? Y que también van a servir para reforzar no solo a los médicos actuantes, sino que también nos va a permitir licenciar a los médicos que están con nosotros desde el primer día, que están muy cansados ya y que necesitan obviamente un descanso. ¿Cómo se da la incorporación, doctor? Porque imagino que tiene que haber una capacitación para ese personal que viene, para el personal nuevo, para que sepan cuál es la dinámica de trabajo de ustedes. Una vez que se inscribieron en el ministerio, nosotros analizamos los currículum, vemos la especialidad de cada uno o cuáles son los antecedentes que tienen, dónde han trabajado previamente. Ahí ya vamos a distribuir el sector que corresponde, y ninguno de ellos va a trabajar de manera aislada o solo, sino que siempre van a ver con gente que ya está entrenada acá y que se va a encargar del entrenamiento en terreno. No hay tiempo para una capacitación previa, y como ya son profesionales, la mayoría con cierta experiencia en el trato de estos pacientes, van a hacer la capacitación in situ, en el terreno, con el paciente ya en esta primera etapa. Doctor, mencionaba también que hay médicos que van a venir de otras provincias. ¿No han podido contar con la participación de los médicos locales? Eso está el ministerio en ese aspecto, digamos, en tratativas con las entidades respectivas, ya sea colegio o círculo médico. Hasta el momento, digamos, los currículum que yo he recibido y he podido ver corresponde a todos médicos provenientes de fuera de la provincia. Y los médicos que son de Catamarca son los 3 que ya se incorporaron y que ya están trabajando con nosotros. Doctor, ¿los médicos que va a enviar la Nación o que estaría enviando Nación tienen una fecha de llegada aquí a Catamarca? No lo sabemos. Yo sé que la ministra estaba trabajando arduamente en eso, y creo que entre hoy y mañana ya iba a tener la confirmación de cuántos iban a venir y cuándo iban a venir. Imagino que también van a necesitar sumar enfermeros, kinesiólogos, otros especialistas. Absolutamente. Enfermeros ya están seleccionados. Por suerte, la enfermería fue la profesión que más se presentó a colaborar, ¿sí? Tuvimos casi 100 y pico de inscriptos, de los cuales se han seleccionado 15 en esta primera etapa. Ya fueron entrevistados, analizados los currículos y todo, y se pasó ya a la Subsecretaría de Salud para que confeccionen los contratos correspondientes. Lo mismo sucede con kinesiología. Ya hemos seleccionado al personal, así que está todo ahora el trámite administrativo en la subsecretaría. Doctor, otra consulta que también quería hacerle es si han tenido muertes de personas que hayan estado vacunadas con alguna dosis, con la primera o con las 2 dosis, si han muerto por coronavirus aquí en el hospital. Hace un tiempo atrás hubo 2 pacientes que yo ya lo informé en su momento, que eran 2 pacientes que fueron vacunados con la primera dosis, pero ya estando infectados.
y los dos tenían múltiples factores de riesgo y enfermedades que... Hoy actualmente tenemos en el hospital 4 pacientes, 2 con primera dosis y 2 colegas del interior con la dosis, la vacunación completa, pero que afortunadamente están evolucionando muy bien. ¿Qué papel juegan en este sentido, doctor, las enfermedades o los factores de riesgo que tiene la persona ya vacunada con 1 o con 2 dosis? Y cumple un factor muy importante, el factor de riesgo sigue estando, independientemente. Recuerden ustedes que la vacunación completa no previene el contagio, lo que previene es la evolución a una forma grave. En el caso de los colegas, por ejemplo, tuvieron una forma moderada, pero con muy buena evolución en poco tiempo. No es la evolución clásica de un individuo que no está vacunado. Doctor, creo haberlo escuchado también en una entrevista radial que hablaba del daño que el virus le hacía a los pulmones. ¿Nos puede comentar un poquito más sobre eso? Sí, el coronavirus ingresa por la vía aérea, que es la forma demostrada de contagio, anida en las células pulmonares que tienen gran cantidad de un receptor específico, que también hay otros órganos como el riñón, el corazón o el cerebro que los tienen esos receptores. Pero en su mayor cantidad están en el pulmón. Y eso origina, una vez que el virus toma en contacto con la célula del organismo nuestro, ingresa al interior de la célula, se empieza a replicar y empieza a originar los distintos fenómenos. Gran parte de estos individuos, por eso el 80% son asintomáticos, pueden pelear en esa reacción inicial, la sobrellevan porque su sistema inmunitario es lo suficientemente competente y ahí se termina la historia. 5, 6, 7 días de síntomas y después todo va a su lugar. Pero hay un 20% que esto no sucede por la presencia de factores de riesgo, por la inmunidad que es muy baja, por algún otro factor, y ahí se multiplica en el pulmón y origina inicialmente la inflamación dentro del pulmón propiamente dicho. El tema es que esta es una enfermedad que abarca todos los órganos, una enfermedad del organismo completo, lo que llamamos sistémica. Y básicamente produce 3 fenómenos que son muy importantes. 1 es la inflamación. 2 es la alteración de la coagulación a predominio de lo que se llama trombosis, la generación de coágulos en cualquier parte del cuerpo. Y la tercera es la alteración del sistema inmunológico propio de cada individuo. Como eso está determinado genéticamente, hay individuos que van a responder bien, hay otros que no van a responder y hay otros que van a responder mal. Entonces, en ese aspecto, digamos, lo que estamos viendo hoy es gente joven, muchos de ellos que no tienen factores de riesgo y que no como en la primera ola nosotros teníamos, era una predominancia de gente adulta mayor y había uno que otro joven, pero con muchos factores de riesgo. Ahora estamos viendo un virus que ataca de manera muy agresiva y en 3 o 4 días los pacientes vienen con los pulmones absolutamente dañados. Yo siempre doy el ejemplo de la esponja que se utiliza para lavar los platos. Un pulmón normalmente es la esponja cuando uno la compra y la saca de su envoltorio. Tiene ese peso, tiene esa consistencia. Si esa esponja ustedes la llenan de agua, cambia totalmente el peso. Respirar con ese peso no es lo mismo respirar que con la esponja seca y nueva. Y con el tiempo eso va originando de que aparte se vuelva duro el pulmón. En vez de ser elástico, se vuelve tan duro como, por ejemplo, un globo del cumpleaños, para festejar los cumpleaños, donde cuesta muchísimo, hay que hacer mucho esfuerzo para poder expandirlo. Y ahí vienen todos los fenómenos que ocurren y hace que los pacientes muchas veces lleguen tarde y un respirador ya prácticamente no puede hacer absolutamente nada. ¿Ha tocado varios casos de estos, de atender a profesionales de la salud también? Sí, muchísimos casos. Bueno, uno conocido por todos ustedes fue la doctora Leonor de Los Altos, que lamentablemente falleció. Pero sí, tenemos muchos colegas. Esto es una enfermedad que afecta a cualquiera, independientemente del sexo, la raza, la religión, la profesión, la situación económica. Ya el virus está circulando por todos lados. Es una enfermedad que nos va a tocar a todos en cualquier momento. Doctor, ¿cuál es la situación sanitaria que tenemos actualmente
con más de 500 casos por día. ¿Cómo la puede describir usted? Fíjense ustedes que después del pico de días atrás de 700, ¿sí?, nos hemos estabilizado ahí. Me hubiera gustado que nos estabilicemos en 300, no en 500. Pero de la semana pasada a esta parte estamos notando cierto tipo de respiro, y lo digo respiro entre comillas. Ustedes ayer habrán visto la información oficial, ¿no es cierto?, de un 98, 97% de ocupación que teníamos, bajamos a un 86%, lo cual nos permite a nosotros, digamos, cierto tipo de alivio. Y aparte también es importante porque al intervenir el sector privado en la atención de estos enfermos, si bien se están ocupando no del post-COVID, porque ese es un término mal utilizado, sino del paciente con COVID que ya está en vías de recuperación y que pierdan la posibilidad de contagio, por eso que son derivados a la parte privada, pero eso también nos ayuda a tener cierto tipo de alivio, ¿no es cierto?, porque movemos las camas, el giro cama es mucho mayor, y eso nos permite seguir recibiendo sin ningún tipo de problema la gente del interior o alguien de capital que necesite una cama. Bien, doctor. Bueno, lo otro que le quería consultar es sobre el uso del doble barbijo. Si dentro de algún determinado tiempo vamos a ver el impacto de eso en cuanto a reducción de contagios. Todo eso es, fíjense ustedes que si dos personas utilizan un solo barbijo las dos y están a una distancia, la posibilidad de contagio es debajo del 1%. El doble barbijo está sustentado en el hecho de que permite que se utilice como corresponde, básicamente porque al tenerlo más fijo a la cara, primero que no se utilice nunca como el casco en el hombro, sino que se utiliza como corresponde, produciendo, digamos, la disminución de que se pueda el virus transmitir por la nariz y por la boca. Eso es fundamental, ¿sí? Esa es la razón fundamental, más allá de que hay 2 o 3 filtros que también actúan de manera accesoria. En general, cuando uno habla de doble barbijo, no habla de doble barbijo quirúrgico, sino el quirúrgico bien colocado detrás y puede ser un tapabocas arriba, sin ningún tipo de problema. Lo importante es que el barbijo quirúrgico que se adhiera bien a la cara y que cumpla su función. Por último, doctor, ¿hubo o no hubo faltante de oxígeno en el hospital? Jamás hubo faltante de oxígeno, eso es una cuestión para nosotros fundamental, ¿sí? Todos los cálculos, todas las previsiones, está absolutamente todo hecho. Nosotros dependemos de la provisión de una empresa que es Air Liquide, si la puedo nombrar, que tiene, por suerte, nosotros tenemos un doble suministro, porque La Rioja depende de San Luis y nosotros dependemos de Tucumán. Y aparte, la empresa con muy buen tino, cuando todo esto empezó a aumentar en cuanto al consumo, ¿sí?, ha puesto lo que se llaman camiones itinerantes, que son camiones que están constantemente en la ruta y ante el llamado, como todo esto está monitorizado satelitalmente, concurren y obviamente solucionan el problema. Y nunca la alarma suena cuando está por debajo del 50%, al contrario, cuando estamos en el 70% del consumo ya empiezan a sonar las alarmas. Así que todo eso es un sistema de seguridad muy importante. Yo doy fe que ha funcionado de manera excelente hasta el día de hoy. Ojalá esto siga así. Y bueno, también hay que tener en cuenta muchas otras cosas, porque desde que comenzó la pandemia es muy difícil adquirir, por ejemplo, un Zeppelin o un tanque grande. No porque uno no quiera, sino porque los proveedores muchas veces no tienen o las demandas los superó ampliamente. Pero de todas maneras nosotros lo hemos previsto hace muchísimo tiempo, sobre todo cuando comenzamos con las distintas ampliaciones. Porque también el ducto original no existe hoy ya. Tenemos un ducto totalmente diferente, con caños diferentes, de mayor diámetro, que permitan que el caudal esté y se disemine por todo el hospital sin ningún tipo de problema. O sea que suministro, nunca, jamás tuvimos un problema al respecto. Ojalá que la empresa siga cumpliendo con el servicio de excelencia que hasta ahora. Nosotros tenemos asegurado de parte de ellos que sí. Así que bueno, vamos a seguir con esa situación, pero quiero transmitir la tranquilidad de que jamás ha faltado tubo de oxígeno. Muchas gracias, doctor. Muy bien.